Siempre es un placer para mí darles la más cordial bienvenida al estudio de la lección de Escuela Sabática. Y en esta ocasión haremos un resumen para hoy viernes 24 de octubre. La lección que estudiamos en esta semana lleva por título El conflicto detrás de todos los conflictos. ¿Y qué nos enseñó esta lección? En primer lugar, esta lección nos enseñó que el conflicto cósmico entre el bien y el mal da sentido a las guerras bíblicas, especialmente en el libro de Josué. También nos enseñó que el marco teológico nos ayuda a entender la participación divina en eventos militares como parte de un conflicto espiritual más amplio. Los textos que estuvimos explorando durante esta semana se encuentra el primero en Josué, capítulo 5, del 13 al 15. En esa ocasión vimos cómo el encuentro de Josué con el comandante del ejército de las huestes celestiales. Y en esa ocasión pudimos analizar el gran privilegio que tuvo Josué de estar cara a cara, frente a frente, nada más y nada menos con el príncipe de las huestes celestiales. Y en esa ocasión, nuestro Señor Jesucristo le dejó bien claro a Josué que sin santidad su pueblo y él nunca iban a poder conquistar la tierra prometida. En segundo lugar, le dejó claro a Josué que quien iba a pelear esa batalla por ellos era él, en cumplimiento de las promesas que se le habían dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. En ese momento Josué quedó sumamente fortalecido y quedó sumamente convencido de que bajo la dirección de Jesucristo la victoria era totalmente segura. Luego estudiamos Apocalipsis capítulo 12 del versículo 7 al versículo 9. Allí pudimos ver la rebelión de Lucifer en el cielo y cómo Satanás, este ángel, este querubín protector, como lo llama Ezequiel 28, o este lucero de la mañana, como lo llama el libro de Isaías, capítulo 14, cómo él decidió en el cielo rebelarse contra Dios, cómo él decidió hacer un mal uso del libre albedrío que Dios le había dado allá en el cielo, y cómo él anduvo conquistando a una buena parte de los ángeles para formar un ejército y pelear contra el príncipe de las huestes celestiales. Sin embargo, la Biblia dejó bien claro de que llegó el momento, después de mucho tiempo de tratar de dársele la oportunidad para que desistiera de sus planes, llegó el momento en que ya no se halló lugar más en el cielo para él. Ya no se le pudo seguir tolerando el pecado que él estaba cometiendo allá en contra de Dios y en contra de su gobierno. Y la palabra de Dios dice que fue arrojado a la tierra. Y allí nos habla cómo tuvo ahora un impacto sobre este planeta en el cual nosotros habitamos. El conflicto se trasladó a esta tierra. Y una vez que Adán y Eva decidieron ponerse del lado de Satanás, haciendo también mal uso de su libre albedrío, entonces el planeta Tierra se miró entrelazado, se miró envuelto en un gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Luego estudiamos Éxodo capítulo 14, del versículo 13 al versículo 14. Y allí se presenta a Dios peleando por Israel en el Mar Rojo. Después que Dios sacó con mano poderosa a los israelitas de Egipto, de la esclavitud hacia la libertad, llegó un momento de que los israelitas se encontraron en un callejón sin salida. Estaban ahí ellos frente al Mar Rojo, detrás del ejército de Faraón y dos montañas de piedra a su alrededor. Y qué interesante es, porque cuando los israelitas ya se sentían aniquilados, cuando ya se sentían sin salida, cuando ya se consideraban muertos en ese lugar, vino la liberación total. El Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo que no tenga miedo,
que se ponga firme, dice el Señor, que no tenga temor alguno, porque los egipcios que ahora miran no los van a volver a ver jamás. Que se estén quietos y firmes y que vean cómo yo peleo por ellos. La liberación fue extraordinaria. El mar se abrió, los israelitas pasaron en tierra seca, y cuando ya el ejército de Faraón estaba en medio del mar, el Señor unió las aguas y los israelitas quedaron sepultados bajo agua. Fue una liberación extraordinaria, maravillosa, impactante lo que nosotros estudiamos. Lecciones maravillosas que nos llenan a nosotros de esperanza, de fe y de confianza en el poder de nuestro Dios. Luego estudiamos Josué capítulo 6, del 15 al 20, también Éxodo capítulo 14. Y ahí se nos narró la primera vez que los israelitas participaron en un conflicto armado. Y ahí también en el libro de Josué se nos narra la manera en cómo conquistaron Jericó. Y me llamó mucho la atención la forma en cómo los israelitas conquistaron la ciudad de Jericó. Porque dice que por 6 días ellos tenían que darle una vuelta cada día a la ciudad de Jericó, alrededor de los muros. Pero el 7º día tenían que dar 7 vueltas. Al terminar las 7 vueltas, los sacerdotes tenían que tocar las trompetas, el pueblo gritar y solo esperar la manifestación del poder de Dios. Cuando ellos siguieron estas instrucciones y hicieron lo que Dios les mandó hacer, los muros de Jericó, aquellos muros altos y anchos, fortificados, colapsaron como nada. Y solo quedó en pie la casa de Rahab, juntamente salva ella con todos los que estaban dentro de esa casa, en cumplimiento de la previa promesa que el Señor le había hecho a esta mujer. Ahora, es interesante porque allí nos enseñó que no es con fuerza ni con espada, sino con el Espíritu del Señor. Dios estaba cumpliendo sus promesas allí. Él dijo: yo voy a enviar la avispa delante de vosotros para desalojar a los cananeos. Voy a enviar también a mi ángel para que él saque a los cananeos, a los heteos, fereceos de ese lugar donde ustedes van a habitar. Fue maravilloso porque el Señor allí cumplió cabalmente su promesa. No hubo nada en que los israelitas pudieran hacer más que estar a la expectativa de mirar de cómo Dios obraba con todo su poder. Y luego nosotros miramos en Éxodo capítulo 14 también cómo los israelitas participaron por primera vez en un conflicto armado, y allí fue contra Amalek. Y recuerden que dice la Biblia que como ellos se habían rebelado contra el Señor, habían dudado de que el Señor iba con ellos, llegaron a plantearse la pregunta a ellos: ¿va Jehová entre nosotros o no? Porque ellos habían murmurado contra Dios, habían reclamado porque tenían sed y no tenían agua. Y entonces el Señor les permite participar en la guerra con Amalek. Y Dios le dice a Moisés: dile a Josué que vaya y que pelee con el ejército de Amalek. Pero tú sube al monte con Hur y sube con Aarón y comiencen a interceder por el pueblo. Y mientras ellos estaban en la batalla, Moisés estaba en un cerro. Y la Biblia dice que cuando Moisés tenía sus manos alzadas, Israel prevalecía. Pero cuando las manos decaían, los amalecitas eran los que prevalecían. Esto les dio la enorme lección que sin oración, sin intercesión y sin la ayuda de Dios Todopoderoso, cualquier guerra del Antiguo Testamento, de esta y en el futuro, es pérdida total. Solamente con la intervención y el poder de Dios es que se puede luchar en este mundo y obtener la victoria. Ahora, el enfoque clave del estudio de esta lección es que la lección invita a ver la historia humana y los eventos bíblicos a través del lente del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Ahora, es interesante ver el lenguaje y el contexto que se utiliza en esta lección. Se analiza cómo el lenguaje bíblico sobre guerra debe de entenderse en un contexto literario y histórico. Pero también la lección nos enseñó y nos presentó a Dios como guerrero.
Aunque puede parecer chocante, la imagen de Dios como líder militar se interpreta como parte de su lucha contra el mal, no como violencia arbitraria, tal como lo afirman aquellas personas que entran a estudiar las Escrituras para invalidar la historia y la participación de un Dios misericordioso, un Dios amoroso, pero a la vez un Dios que es fuego consumidor. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones espirituales que esta lección nos deja? Bueno, en primer lugar, nos deja el discernimiento espiritual. Necesita la lección ahora que nosotros comprendamos que detrás de los conflictos humanos hay una batalla espiritual más profunda, en primer lugar. En segundo lugar, la lección nos enseña que debemos de aprender a tener confianza en Dios. Saber que Dios pelea por su pueblo y que su justicia prevalecerá. Y en tercer lugar, la lección nos enseña a poder comprender o saber interpretar la Biblia de manera coherente. El marco del gran conflicto permite una lectura más íntegra y racional de las Escrituras. En conclusión, la escuela sabática, la lección subraya de que las doctrinas bíblicas están influenciadas por la comprensión del gran conflicto. Esta perspectiva no solo da sentido a las guerras en Josué, sino también a la historia de la redención y al papel del creyente en el mundo actual. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, durante esta semana experimentamos lo que significa dejar a Dios luchar por nosotros. Durante esta semana pudimos nosotros reflexionar lo ventajoso que es confiar, creer y nunca dudar del brazo poderoso del Señor. También pudimos comprender de que el Señor está al control de su creación, al control de este planeta y tiene el control de nuestras circunstancias, de nuestra vida. Y también pudimos aprender que nuestro Dios es tan misericordioso y tan bondadoso que a pesar de nuestras luchas, caídas, desaciertos, de nuestros pecados y rebeliones, Él siempre nos da una segunda oportunidad. El Señor es maravilloso y esperamos que durante esta semana la lección de escuela sabática nos permita ver con una visión más clara lo que es el tema del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y nunca olvidemos que el libro de Daniel en el capítulo 12 y versículo 1 dice que vendrá en el futuro inmediato un gran tiempo de angustia, cual nunca lo hubo desde que hubo gente hasta entonces, pero de ese tiempo de angustia será liberado su pueblo, todos aquellos que se hayan inscrito en el libro de la vida. Nosotros tenemos que tomar muy en cuenta la pregunta impactante que la lección de esta semana hizo: ¿de parte de quién estamos nosotros? En este gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, no hay un punto neutral. Yo no puedo decir que no estoy ni de parte del diablo ni de parte de Cristo. Yo necesito definirme. Jesucristo nuestro Señor dijo: el que conmigo no es, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La gran pregunta es: ¿a qué ejército pertenecemos nosotros? En el cielo, una tercera parte de los ángeles decidió pertenecer al ejército de Satanás. En la tierra, Adán y Eva decidieron ponerse de parte de Satanás. Y a lo largo de la historia hemos visto cómo hombres y mujeres, aún viendo el poder y el despliegue del poder de Dios, se pusieron de parte de Satanás. Pero siempre hubo un remanente que estuvo de parte del Señor. La pregunta es: ¿tú de parte de quién estás ahora en el presente? ¿Quién pelea tus luchas? ¿Quién está al frente de tus batallas? ¿En quién confías? ¿Dónde tienes tu esperanza? Y esa es la reflexión más grande que podemos hacer hoy, cada uno de nosotros, en medio de las dificultades que estamos atravesando. Que el Señor te bendiga y que mañana sábado podamos disfrutar
de la participación unánime de la clase de escuela sabática en cada una de nuestras iglesias. No sin antes invitarle a que se puedan suscribir al canal El Verbo Hecho Carne, puedan darle like y puedan activar la campanita, y además de eso puedan compartir este video con otras personas. Queremos ampliar nuestra comunidad virtual y queremos que a través de estos videos otras personas sean motivadas, alentadas, instruidas para que se preparen para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.